Ok, listo, ya está grabando. Entonces, reitero entonces como el saludo de bienvenida. Yo soy Andrés Quintero Sea, soy el director del curso de control análogo y tutor pues, de algunos pocos grupos. Listo. La webconferencia de hoy es referente a la segunda tarea, es decir, estrategias de diseño de controladores o de estabilizadores o de reguladores, dependiendo de la bibliografía donde uno lo encuentre, ¿listo? Pero basado en técnicas de la respuesta en frecuencia, ¿listo? Es decir, vamos a ir a ver, ¿listo? A tomar datos o a mirar cosas en el dominio de la frecuencia, en el diagrama de Bode, ¿listo? Yo supongo que los que vieron pues, sistemas dinámicos antes de ver control están familiarizados con lo que es el diagrama de Bode y por tanto pues voy a partir desde ahí. Listo. Si alguno no tiene familiaridad con el diagrama de Bode, les recomiendo que revise la bibliografía y si tiene dudas pues se acerque a su tutor o en caso dado pues a mí. Listo. Entonces, digamos que la guía tiene ciertas falencias. Voy a revisar la guía y les voy a dar digamos como unos tips que hay que no, de pronto no se pueden alcanzar o de pronto no se pueden hacer o de pronto está, digamos, información que sobra de pronto para que de pronto no se queden ahí como de pronto como en una encerrona o eso, una sin salida, listo, un callejón sin salida. Y es referente a este tercer punto. Listo. Aquí dice que hay que usar métodos Ziegler-Nichols. Me voy a adelantar. Obviamente esto lo vamos a abordar durante la conferencia, pero me voy a adelantar por si se me olvida o si de pronto no alcanzamos a ver Ziegler-Nichols hoy, sino que queda para una reunión futura, pues digamos puede ser el martes o el miércoles que nos reunamos una hora adicional o el sábado si algunos pueden, el sábado en la mañana, igual se grabaría pues para los que no pueden asistir. Entonces, los métodos de Ziegler-Nichols, o sea, tal cual diseñados por Ziegler y por Nichols, que son dos métodos diferentes, cada uno diseñó un método, pero al final hacen lo mismo y por eso se juntan pues como si fueran dos métodos de los mismos autores, pero realmente un método lo diseñó Ziegler, un método lo diseñó Nichols y se juntaron pues en los métodos. Son métodos de sintonización de PID cuando yo no tengo acceso al modelo de la planta. ¿Listo? O sea, cuando yo tengo datos o tengo una planta que puedo perturbar, con la que puedo moverme, pues digamos, no estoy controlando un reactor nuclear, estoy controlando un llenado de unos tanques. ¿Listo? Y son métodos que nos van a llevar simplemente a estimar unos parámetros. Entonces no son métodos que son exactos, no son métodos analíticos y tienen cierto desempeño. ¿Listo? Aunque los dos métodos están diseñados, están enfocados a que no haya un submáximo sobre impulso por encima del 25%, pueden existir soluciones que me lleven incluso a un porcentaje del 60% y no puedo hacer nada. O sea, bueno, sí puedo hacer, y a eso va, digamos, la parte final de la webconferencia, pero hay momentos en los que, o sea, hay plantas que no se dejan estabilizar con los criterios de diseño que requiero, utilizando Ziegler-Nichols. ¿Listo? O sea, este de Ziegler-Nichols es simplemente una salida rápida cuando yo no tengo acceso al modelo de la planta, sí puedo manipular la planta, etc. Entonces, esta parte donde hablan de que la salida tenga un tiempo de establecimiento máximo de 3 segundos. Ah, hombre, ¿qué pasó ahí? A que la salida tenga un establecimiento máximo de 3 segundos y un sobreimpulso máximo de 10%, eso no se va a poder cumplir. O sea, puede que el tiempo de establecimiento sí se cumpla, listo, pero que reduzcamos el máximo sobreimpulso con solamente utilizar Ziegler-Nichols no va a funcionar, listo. O sea, si no les da y después hacen lo que les voy a recomendar al final de la webconferencia para mover, para seguir sintonizando, pues eso se llama sintonía fina, pero eso se llama ensayo y error, pues.
Listo, o sea, simplemente sintonizo mi controlador, encuentro las constantes del regulador PID o del PI o del P. Con el P no les va a dar porque va a quedar con un error grandísimo, listo, aunque ahí no dicen nada del error, simplemente tiempo de establecimiento y máximo sobreimpulso, pero el controlador P queda con mucho error, listo. Y a medida que es más pequeña la ganancia, va a ser más grande el error. Entonces, hay que hacerle algún ajuste. Listo. Entonces, cuando diseñen con Ziegler-Nichols, que son 3 pasos muy sencillos, cualquiera de los 2 métodos, ¿cierto? Hay una planta de estas que sirve con un método y la otra es con el otro método. O sea, uno es para el método primero y otro es para el segundo método. Si no les da, o sea, si no se les estabiliza en 3 segundos, si no se les reduce el sobreimpulso por debajo del 10%, no se preocupen. Listo. Van y mueven la constante que les recomiendo mover, o la otra, pues van y mueven las constantes hasta que de pronto se les comporte mejor. Si no les da, simplemente pueden concluir sobre eso de que no es posible esa planta estabilizarla en esos criterios, ¿cierto? No vayan a decir, ah, eso no se puede y tiran, no, o sea, dejan evidencia de que hicieron el ajuste de las constantes, de que la movieron, de que realmente intentaron estabilizar la planta y que la planta no se dejó estabilizar, ¿listo? O sea, hay plantas que no se dejan estabilizar con esos criterios, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí, ¿listo? Los otros 2 puntos, o sea, el punto primero y el punto segundo, que me los pasé para que no se me olvidara el Ziegler-Nichols, el acote que tengo para hacerles. Los otros 2 puntos, muy seguramente sí van a ser logrados estabilizarse por el método de diseño. Listo, acá nos piden diseñar entonces compensadores que utilicemos metodologías de respuesta en frecuencia. Listo. ¿Qué sucede con las especificaciones que nos están dando? Que las especificaciones que nos están dando acá y la especificación que nos están dando acá, estos son especificaciones en el dominio del tiempo. Listo, o sea, es como yo trato de estabilizar una planta con unos criterios del tiempo, porque pues es más fácil dar criterios en el tiempo que dar criterios en la frecuencia, pero como el diseño es en el dominio de la frecuencia, pues con técnicas del dominio de la frecuencia, entonces, entonces hay que traducirlos al dominio de la frecuencia, ¿listo? Y a eso nos vamos a encargar entonces en este momento. Listo. Entonces, volviendo acá a la presentación, vamos a ver entonces técnicas de diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia, ¿listo? Esas técnicas son 4, realmente voy a abordar únicamente 3, pero pues si conocemos estas otras técnicas, o sea, si conocemos estas 3, nos va a quedar fácil entender la técnica 4, que es un compensador de adelanto-atraso. Algunos libros traen ese tema, otros libros no traen ese tema, ¿listo? Entonces hay 3 tipos de compensación. Hay una compensación de ganancia, es decir, cuando el sistema se deja estabilizar en los criterios únicamente subiendo ganancia. Listo. Ese va a ser como el paralelo a lo que llamamos controlador proporcional, que lo único que hace es subir una ganancia. Darle ganancia al sistema. Entonces, ese tipo de compensadores, hay sistemas que se dejan estabilizar únicamente con ganancia. Pero hay sistemas que yo corro el diseño de ganancia y no se deja estabilizar. O sea, no hay cómo estabilizarlo o no hay cómo cumplir los criterios de diseño. ¿Por qué? Porque el compensador de ganancia, al fin y al cabo, después va a tener un error en estado estable que va a depender del valor de ganancia. ¿Listo? Entonces puede que no sea, pues puede que para algunos sistemas no sea adecuado un compensador de ganancia. Hay compensadores de atraso. ¿Qué hace? Es un sistema que le resta fase a un sistema con el fin de aumentar pues mejorar el desempeño. ¿Listo? Y hay compensadores que lo que hacen es adelantar esa fase, o sea, darle fase adicional. Por ejemplo, si yo tengo mi sistema original y yo le miro el margen de ganancia, ¿cierto? El margen de fase, perdón,
y me dice que yo tengo un margen de fase de 30 grados. Listo. 30 grados es un desempeño pobre en fase, margen de fase de 30 grados, 34 grados, 35 grados, pues por debajo de 45 y por encima de 60 son desempeños poco aceptables. ¿Listo? Entonces cuando a mí me dicen, no, es que para que el sistema tenga un buen desempeño, tengo que llevar el margen de fase a un rango entre 45 y 60 grados, dependiendo del desempeño que yo quiera en tiempo, ¿cierto? O sea, margen de fase va a tener un equivalente en tiempo relacionado con el máximo sobreimpulso, ¿listo? O con la constante de amortiguamiento. O sea, por lo general buscamos cuando estamos estabilizando sistemas en control que la respuesta sea subamortiguada. Son, digamos, los sistemas que tienen mejor desempeño. ¿Listo? Entonces, Z por debajo de 0.7, pero no muy pequeña. ¿Listo? Porque ya cuando es muy pequeña, oscila mucho, ¿listo? Y pues yo tampoco me puedo tomar todo un día esperando a que un sistema se estabilice. Pero hay sistemas que, por ejemplo, o sea, el esfuerzo que hace la válvula de control, ¿listo? O sea, no porque el sistema sea mejor llevarlo oscilando, sino porque el esfuerzo de la válvula de control, cuando yo lo sobreamortiguo o cuando no está, o sea, cuando está críticamente amortiguado, sufre de pronto mucho, ¿listo? O sea, la tengo que abrir mucho para que el sistema responda con un sistema críticamente amortiguado. Esto, si no recordamos que sobre el amortiguamiento, recordemos que críticamente amortiguado es un sistema que responde como si fuera un sistema de primer orden. Y eso es, pues sobre amortiguado o críticamente amortiguado es una respuesta muy fuerte. Realmente uno prefiere sistemas que se estabilizan de esta manera, en general. ¿Listo? Porque la válvula sufre de pronto un poquito menos. Listo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de control? O sea, la estructura que vamos a utilizar para un sistema compensado. En general, es esta que se muestra acá. ¿Listo? El compensador es este bloque que tenemos acá. La planta es este bloque que tenemos acá. Y este bloque que hay en la realimentación es necesario, por ejemplo, cuando mi variable controlada, es decir, y de t, es diferente a la variable manipulada. Me explico. Si, por ejemplo, mi sistema, la variable controlada, la manipulada, es diferente a la medida. ¿Listo? O sea, cuando yo observo la variable o la mido, pero esa no es la variable que yo estoy controlando, sino que mi variable controlada es otra. ¿Listo? La variable controlada, por ejemplo, en un sistema de tanques. Entonces yo voy a controlar, tengo un tanque, ¿listo? Le voy a controlar la altura del agua, ¿listo? Esto es agua. ¿Listo? Le quiero controlar la altura del agua, pero mi variable medida es presión en la base del tanque. ¿Listo? O sea, tengo un medidor de presión en la base del tanque. ¿Listo? Entonces estoy midiendo P. Yo sé que la relación entre la presión y la altura de una columna de líquido, no sé qué sea, que esté llenando el tanque, puede ser agua, ¿listo? Es ρ por G por H, donde ρ es la densidad, G es la constante de la gravedad y H es la altura. Entonces, yo estoy observando esta, midiendo presión, pero mi variable de control es H, es decir, mi set point acá es, no sé, lléneme el tanque a 3 metros, ¿listo? Acá la variable está saliendo 3 metros, ¿listo? Pero lo que yo estoy midiendo no son 3 metros, estoy midiendo, no sé, el equivalente a, no sé, si H va a ser la presión sobre ρ por G, ¿listo? Entonces, el equivalente a esa altura de 3 metros, pues es una presión de, no sé, tantos bares, o sea, 9.8 por 3, o sea, esto es 1000 por 9.8 por 3 metros, lo que de eso, 3000 por 9.8, 3000 por 10 casi es 30.000, listo, eso da en bar, en atmósferas, bar, listo. Listo, me dio eso, lo estoy midiendo en PSI, hay otra conversión que hay que hacer para convertir esos bar en PSI, listo. Entonces todo eso es este bloque que hay acá. Normalmente, supongamos que
O sea, normalmente cuando voy a simular y todo eso y no tengo la estructura completa de un sistema de control y para la tarea, o sea, voy a estabilizar este sistema de esta planta, listo. Entonces, en esa tarea, lo que tenemos es, espérate que esto está como raro acá. Ahí, listo. Esta planta, vamos a considerar que H es 1. Entonces tenemos un sistema realimentado unitariamente. Lo que estoy midiendo es lo mismo que estoy controlando. Ya cuando de pronto uno está, digamos, si tiene otro sistema de control, la entrada no es lo que yo voy a controlar, o digamos, yo digo, no, sí, vea, 4 voltios, pero 4 voltios corresponde a una velocidad de motor. Eso, o sea, que la entrada sea voltaje y la velocidad, lo que estoy controlando es velocidad, tendría que meter acá la función de transferencia del sensor, ¿listo? Que tendría una forma que a veces puede ser un sensor estático, simplemente me convierte presión ¿en qué? En altura, ¿listo? O sea, la presión que estoy midiendo me la convierte en una altura equivalente y simplemente me dice tanto, ¿listo? Entonces la estructura que vamos a utilizar para estos sistemas compensados es esta que mostramos acá. Bien, vamos entonces con el primer compensador, compensador de ganancia. ¿Cuáles son los pasos que se siguen cuando yo tengo un compensador de ganancia? Entonces el compensador de ganancia es simplemente graficar el diagrama de Bode. Listo, o sea, pongo el diagrama de Bode. Obviamente para esto necesitamos tener a la mano MATLAB. Listo, o sea, yo no voy a graficar un diagrama de Bode a mano. Listo, o sea, eso va a ser muy difícil. O hacer los cálculos de lo que necesito de ahí en adelante a mano. Es difícil. Listo, entonces vamos a necesitar echar mano de MATLAB. Listo. Yo mezclo mucho la parte teórica con la parte de simulación. ¿Listo? O sea, yo voy a hacer cálculos teóricos y voy a hacer cálculos en simulación. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer todos los cálculos en simulación, pues por mi parte no hay problema. ¿Listo? O sea, si ustedes corren un script completo que les hace los cálculos, pero que ustedes muestren realmente cómo llegaron a hacer esos cálculos y todo eso, es completamente válido. Lo digo porque con la tarea anterior me hicieron varias preguntas al respecto. ¿Listo? Después de graficar el diagrama de Bode, calculo el margen de fase, listo, porque estoy diseñando en términos de o sea, en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio de la frecuencia tenemos dos criterios de estabilidad, uno que es el margen de fase y otro que es el margen de ganancia, listo. Uno lo vamos a utilizar en este momento, el margen de ganancia más adelante cuando estemos viendo Ziegler-Nichols. El margen de fase es, así como en plata blanca, es la cantidad de fase que yo le puedo aumentar el sistema para que no se inestabilice. ¿Listo? Se mide cuando la ganancia es 0. ¿Listo? Y es decir, yo le puedo... bueno, ahorita con un diagrama de Bode con margen de ganancia, con margen de fase y margen de ganancia, les muestro como esa medida que uno toma. ¿Listo? La ganancia es cuánta ganancia le puedo subir yo al sistema antes de que en lazo cerrado se inestabilice. ¿Listo? O sea, ¿cuánta ganancia le puedo subir yo al sistema? Es decir, si esto lo reemplazo por una constante proporcional. ¿Listo? Y empiezo a subir ganancia, empiezo a subir ganancia, empiezo a subir ganancia. Cuando este sistema todo completo empieza a oscilar, ¿listo? Este valor de esa ganancia límite es el margen de ganancia. Es decir, cuánta ganancia pude yo subir antes de que el sistema se me inestabilizara. ¿Cuándo se inestabiliza un sistema? O sea, ¿por qué se inestabiliza un sistema? Porque tenemos un esquema de realimentación negativa. Es decir, lo que tiene que venir por acá, tiene que venir positivo. Si viene negativo, pues acá se inestabiliza y queda positivo. ¿Listo? O sea, yo tengo este sistema, hago las formas, todo eso. Cuando eso empieza a cambiar, cuando esto que tengo, o sea, el comportamiento del sistema alcanza una fase de 180, de menos 180 y la sobrepasa, ¿listo? ¿Qué sucede? El sistema cambia, o sea, entra en contrafase y lo que antes era una realimentación negativa, ahora se va a volver una realimentación positiva.
Y ese es el criterio que utilizamos en diagramas de Bode para encontrar margen de ganancia, margen de fase, ¿cierto? Siempre referido a la fase de menos 180, de no llevar el sistema tan cerquita de menos 180. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular ese margen de fase. Ese margen de fase es este número que hay acá. Pero normalmente a nosotros nos dicen es un máximo sobre impulso. ¿Listo? Este es un número entre 0 y 1. A uno normalmente le dan el máximo sobre impulso en porcentaje. Ese es el porcentaje de overshoot. ¿Listo? Entonces esto es un número entre 0 y 100. Pero este número que hay acá, MOS, es un número entre 0 y 1. Es decir, ese máximo sobre impulso lo divido entre 100, o sea, ese porcentaje de overshoot lo divido entre 100 y es el número que va a meter acá. ¿Listo? Calculo el coeficiente de amortiguamiento relacionado a ese máximo sobre impulso, o pues Z, pues, o Z, o como lo llamen ustedes. ¿Listo? Para mí es Z. ¿Listo? Y calculo después ese margen de fase. Ese margen de fase, yo voy a buscar esa frecuencia que me lleva a que el sistema tenga ese margen de fase. ¿Listo? ¿Cómo busco el sistema que me lleva a que tenga ese margen de fase? Por ejemplo, si me da un margen de fase de 50, yo lo que tengo que ir es a buscar el grado, o sea, recuerden que el margen de fase es la diferencia que hay entre menos 180 y el ángulo en el que estoy. Entonces, si tengo una diferencia de 50, tengo que estar 50 por encima de menos 180, o sea que me va a buscar menos 130. Si me dice que el margen de fase es de 48, entonces a 180 le resto 48 y busco ese grado negativo por ahí, alguna parte. ¿Listo? Y por último, calculamos una ganancia que lleve el sistema a que efectivamente alcance ese margen de fase. ¿Listo? Vamos por aquí a ver con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenemos un sistema, dice ahí que controla una posición. ¿Listo? Se muestra en esta figura de calcular esta ganancia que hace que el sistema realimentado tenga un máximo sobre impulso de 9.5% en la respuesta transitoria ante una entrada de escalón. ¿Listo? De amplitud 10. Ahí les he hecho más o menos como alguno de los que tenemos en la tarea, solo que la tarea tiene otros requisitos diferentes. Aquí solamente me dicen que el máximo sobre impulso sea menor a 9.5%. Entonces me van a ir por aquí a MATLAB. Listo, ejemplo 1. Listo. Entonces le digo que el máximo sobre impulso es de 9.5%. Yo creo que esto va a quedar muy... Voy a hacer un cambio acá. Perdón, me esperan 2 segundos. Para que tengamos una letrica un poquito más grande. Listo, entonces, vamos a hacer compensador de ganancia. Lo que hago es definir un objeto, pues S como si fuera un objeto función de transferencia, porque es más fácil escribir las funciones de transferencia así. ¿Por qué? Porque nos las están dando acá en el ejercicio, que nos están diciendo, vea, es 100 sobre S por S más 100 por S más 36. Si lo fueran a ingresar como vectores, pues como el numerador, como normalmente se hace, entonces tendría que hacer convolución entre este y después convolución entre este, o sea, como multiplicar utilizando el comando conv. Entonces sería como conv de 1, 0 con la convolución entre 1, 100 y después 1.36. Entonces es una cosa muy larga. En cambio, si yo defino un objeto o función de transferencia que es simplemente la S, ya después lo ingreso de forma natural. ¿Listo? Entonces digo que el numerador es 100, tenemos 100 de numerador, ¿listo? Y el denominador es S por S más 100 por S más 36. Entonces vengo y digo que es S por S más 100 por S más 36. Con eso me quedo función de transferencia. ¿Listo? Divido el numerador sobre el denominador, ¿cierto? Para generar ya la función de transferencia. Y
Voy a graficar el diagrama de Bode. Listo. Bueno, voy a graficar acá mejor el diagrama de margen de ganancia y margen de fase para que los veamos gráficamente. Listo. Voy a correr entonces este y voy a correr este. Listo. Paciencia que MATLAB es muy lento. Listo. Entonces me quedó este margen, este diagrama de Bode, listo, con sus márgenes de ganancia y su margen de fase. Listo. ¿Qué es el margen de fase? Voy y miro dónde cruza el diagrama de, este es el diagrama de magnitud de Bode, y este es el diagrama de fase. Voy y busco dónde cruza la línea de cero. Listo. Acá la cruzó en, no sé, por aquí bueno, acá nos están diciendo que el margen de fase es en 0.0278 radianes por segundo. Listo. Y ahí la fase es menos 90 casi, o sea, un poquito casi 90, entonces el margen de fase es de 90. Listo, o sea, yo le puedo sumar 90 grados a ese sistema y el sistema apenas va a llegar a inestabilizarse. Listo. ¿Cómo le sumo 90 grados a un sistema? Metiéndole un derivador, pues un sistema anticipativo derivador. No es posible conseguirlo en la vida real, entonces muy seguramente no va a poder inestabilizar esto. ¿Cómo más lo puedo inestabilizar? Empezarle a sumar ganancia. Pero entonces eso ya es la relación del margen de ganancia. Margen de ganancia me dice que yo le puedo sumar 73 decibeles de ganancia a este sistema. ¿Listo? Y que esa inestabilidad se va a dar a 60 radianes por segundo. Es decir, si yo llego a un sistema y le meto un amplificador que tenga un preamplificador, o sea, acá en el bloque de controlador, ¿listo? O sea, esta ganancia la subo tanto que la ganancia es equivalente a 73.8 decibeles, el sistema va a empezar a oscilar a 60 radianes por segundo. Eso quiere decir ese margen de ganancia. ¿Listo? Y si yo le sumo a esta frecuencia, a 0.0278, 90 grados, el sistema empieza a oscilar a esa oscilación, a esa frecuencia. ¿Listo? Eso es lo que significa el margen de ganancia, el margen de fase. Tengan en cuenta, muchachos, guarden esta información del margen de ganancia. Es la ganancia que hace que el sistema en lazos cerrados se inestabilice y empiece a oscilar a esta frecuencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos va a servir en Ziegler-Nichols. En Ziegler-Nichols, el método de ganancia última dice, aumente la ganancia hasta que el sistema oscile. Pongan el margen de ganancia. Mida el periodo de oscilación, pues está relacionado con la frecuencia de oscilación. Entonces, ese método, o sea, cuando va a utilizar el método 2, que es el de la ganancia última de Ziegler-Nichols, es directo desde el diagrama de Bode. O sea, no tengo que ir a hacer medidas, ni dibujar, ni rayar, ni pensar, ni nada de eso. Simplemente obtener dos números que están acá y de esos dos números hacer los cálculos y mirar el controlador, pues el compensador, el regulador, cómo se comportó. Y ya, listo. Entonces guárdenlo ahí, listo, para que les quede como de la memoria y lo tengan claro. Listo. Entonces, ¿qué decía? Grafica el diagrama de Bode. Ya graficamos el diagrama de Bode. Listo. Primer paso, check. Calcular el margen de fase que me lleva a, pues, relacionado con las características de diseño. Listo. Entonces me voy a llevar esta fórmula que tenemos acá. Ay, 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 ay. Leí lo que no era. Hombre, déjate coger. Ahí. A llevar esto para acá. Listo. No, eso quedó más. Pero bueno, esperemos que algo se ve. Listo. ¿Qué dice?
Recuerden que tenemos un máximo overshoot de 0,95. ¿Por qué? Porque el porcentaje de overshoot era de, perdón, 0,095. Porque era de 9,5%. Listo. Voy y calculo coeficiente de amortiguamiento. Listo, el coeficiente de amortiguamiento, entonces voy a llegar aquí, meter logaritmo natural al cuadrado de 0,095 sobre pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,095. Listo. Lo meto en la calculadora, calculo, tun, 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 tun. ¿Cuánto me dio a mí? Me dio 0,6. Listo. 0,6. Listo. ¿Qué tengo que calcular después? El margen de fase asociado a este coeficiente de amortiguamiento. ¿Listo? Entonces me dice que es tangente inversa de este número aquí, 2z sobre menos 2z cuadrado y todo eso. Listo, o sea, una cosa aquí rara, un montón de números. Se mete a la calculadora. La presentación se las comparto mañana, pues cuando monte el video, lo monte en YouTube, les envío correo pues les envío mensaje por correo interno y les envío en la presentación para que ustedes tengan las fórmulas a la mano, para que no tengan que irlas a buscar por allá en un libro. Y si están de buena las encuentran, porque hay libros que no abordan el tema, el diseño desde las características del tiempo, sino que lo abordan desde las características de la frecuencia. Entonces siempre te van a dar los ejemplos, te van a decir, diseño un compensador con técnicas del dominio de la frecuencia para un margen de fase de 60. Ya te están dando el margen de fase. ¿Listo? Acá no, acá estamos partiendo desde el tiempo, la llevamos a frecuencia y en frecuencia ya vamos a diseñar. Listo, o sea que aquí todavía no hemos empezado el diseño todavía. Listo, a mí me dio este margen de fase de 59,2 grados. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar en el diagrama de Bode donde la fase, ¿cierto? O sea, ir a buscar en el diagrama de Bode, la fase es el negativo de 180 menos 59,2. ¿Listo? O sea, voy a ir a buscar menos 120,8 grados. Menos 120. ¿Listo? Si suponemos que esto acá se sube a 60, pues entonces esto acá sea de 120. Entonces voy al diagrama de Bode y busco la frecuencia que tiene fase 120. 120 es más o menos por acá. Listo. Ahorita les muestro cómo se hace, cómo se calcula ahí. Listo, pero menos 120, menos 120. Tan, muevo el cursor hasta que encuentre menos 120. 14,3. Listo, ya fue el número que encontré. O sea, miren que hay varios números que me llevan a menos 120. Listo, o sea, por acá menos 14,7, 14,6, 14, listo. Entonces, voy y digo, vea, la frecuencia en la que... es que la frecuencia, también a mí. Pues sí, sí es lo que tengo que decir, pero la frecuencia donde se presenta ese margen que acabé de encontrar, o sea, la frecuencia a la que puedo ir y tirar este margen de fase, es decir, la frecuencia que tiene estos menos 120 grados, me dio 14,7, ¿cierto? Radianes sobre segundo. Listo, ya tengo esa frecuencia. ¿Qué tengo que hacer para compensar ganancia? Ir a buscar la compensación de ganancia que le tengo que meter, es decir, ir a buscar en el diagrama de fase, en el diagrama de magnitud, el que está arriba, esa frecuencia. Listo. Ahí, 14. Casi le doy. 14,7 menos 55,3 decibeles. Listo. Entonces yo digo que la ganancia es menos 55,3. Listo. Es decir, tengo que sumarle 55,3 decibeles. ¿Listo? Pregunta capciosa. Si cuando yo voy y busco en el diagrama de Bode, listo, y esa frecuencia me dio por acá. O sea, si yo busqué la fase y la fase me dio por acá, no sé,
menos 105. Entonces yo voy y busco por acá 105 y me dice que la ganancia que le tengo que meter a eso es menos 84. Que tengo una ganancia de menos 84, entonces me dice, tiene que meterle 84 decibeles. ¿El sistema será estabilizable por ganancia o no? ¿Qué dicen ustedes? Pueden escribir por ahí el chat. Sí, profe, no, profe. O sea, yo le puedo meter... que son máximo son 73.8 según Bode, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no le puedo meter 84. ¿Listo? O sea, si yo llego a este paso y me dicen, vea, la ganancia tiene que ser 84. Ah, no, solamente le puedo meter 73. No se puede estabilizar por... O sea, no se le puede meter más ganancia, o sea que el sistema no va a solucionar solamente compensando ganancia. Tengo que ya ir a compensar adelanto o a compensar atraso. ¿Listo? Entonces la respuesta es no. ¿Listo? O sea, si yo voy y busco que acá la ganancia que le tengo que meter al sistema está por encima del margen de ganancia, ya paro ahí el ejercicio y sigo con otra estrategia, bien sea adelanto o bien sea atraso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encuentro entonces la ganancia que le tengo que meter? Es la que es asociada, o sea, esa acá que me están preguntando es la asociada a 55 decibeles, es decir, 10 a la 55.3 sobre 20. ¿Listo? O sea, estoy pasando de ganancia de decibeles a ganancia lineal. ¿Listo? Eso a mí me dio 582. ¿Listo? Entonces, si yo vengo y le meto acá a este sistema una ganancia de 582, el sistema se debería estabilizar con un sobreimpulso por debajo de 9.5. Listo, porque es el único requisito que tengo. Listo, entonces vamos a ver si cumple. Yo escribí todo. ¿Listo? O sea, yo hice todos esos cálculos. Acá está Z, simplemente la ecuación que hay allá. La margen de fase, o sea, tangente inversa. Si lo van a calcular con MATLAB, muchachos, póngale esta D al final. Porque nosotros todo lo de Bode, todo lo de márgenes de ganancia, todos estos números, lo trabajamos con grados. Listo, menos 180. Yo no digo cuando la fase alcance menos pi. Yo hablamos de margen de ganancia de 60, de 50, de 58, de 32. Listo, entonces son grados. Entonces esa tangente inversa debe ser en grados. La forma de yo decirle tangente inversa en grados es con esta D. Listo. Ahora, calculo la fase a la que tengo que encontrar. ¿Listo? O sea, este menos 180 más la fase, pues fue este número que hice acá, el negativo de 180 más el margen de fase que necesito. ¿Listo? O sea, 59.2. Ese fue el cálculo que hice acá. Con esto voy a encontrar esa frecuencia. ¿Listo? O sea, no, para no venir y mirar acá y mover con el mouse, lo único que hago es interpolar el valor de la fase del diagrama de Bode para una fase en específico. O sea, encuentro la frecuencia que está asociada a esta fase que necesito. ¿Listo? Y voy y encuentro esa ganancia. ¿Listo? Esa ganancia a su M es esta que tengo acá. ¿Listo? O sea, entonces interpolo esa ganancia, la ganancia que hay en el sistema en esa fase, y lo único que hago es invertirlo. ¿Por qué? Porque acá lo que me devuelve no es decibeles, ¿cierto? Uno en decibeles, si me dio menos 55, lo que hago es buscar 55. Acá, este valor, o sea, cuando yo le digo a Bode que me devuelva la magnitud, esta magnitud, esa magnitud es lineal. Entonces ahí es un número pequeñito. ¿Qué hago para compensar un número pequeñito? Un número grande, es decir, invertirlo, 1 sobre. Entonces, en decibeles se suma y se resta, en ganancia únicamente se invierte. ¿Listo? Ahí calculo K sub C. Corramos este. ¿Listo? ¿Cuánto me dio de manera exacta los valores? Z, habíamos dicho que era 0.6, es 0.5990. La fase que tengo que sumar, habíamos dicho que era 60. Pues la habíamos tirado como cercano a 60. ¿Listo? Ya aquí era 59.16.
Listo. La fase que tengo que ir a buscar, hayamos buscado menos 120, es menos 120.8. Listo. La frecuencia en la que se presenta, hayamos dicho 14.7, más la, o sea, de forma numérica encontramos que es 14.8, o sea que no estamos tan lejos. Listo. La ganancia, bueno, esa no, bueno, venga, 20 por logaritmo de esa ganancia, menos 55, 27, 75, habíamos dicho menos 55, no sé, punto 3. Listo, no estábamos tan lejos. Y la ganancia del controlador, 580. Habíamos dicho 582. Tampoco estábamos tan lejos. Listo. Y acá con esto simplemente voy a simular. Acá, ¿qué le estoy diciendo? Que el step que necesito es del 10. ¿Listo? Que es lo que me dice el ejercicio. Ante una entrada de escalón de amplitud 10. Entonces le estoy diciendo que la amplitud es 10. ¿Listo? Y que me grafiquen. Ese sistema simplemente lo realimento. ¿Listo? O sea, es la respuesta al escalón del sistema realimentado. O sea, el lazo cerrado. Simplemente cierro el lazo con la función feedback. Multiplico el K sub C, que es el controlador, lo multiplico por el G sub T, que es la planta, lo realimento con 1, recuerden lo que dijimos acá, ese H del lazo normalmente es 1, entonces lo realimento con 1, y las opciones de la simulación de la amplitud 10, ¿listo? Corro eso, y en algún momento da la respuesta. Listo. ¿Qué venimos y medimos acá? Entonces, clic derecho sobre la gráfica y le decimos tiempo de pico, que fue la que nos dijeron. Listo. ¿Cuánto fue el máximo sobre impulso? Entonces, el máximo sobre impulso fue de 8.54. ¿Cuánto nos habían dicho? 9.5, o sea que estamos bien. Listo, cumplimos. Este sistema se debe estabilizar con esos criterios de diseño, utilizando únicamente una compensación de ganancia. Listo. Preguntas, muchachos, sobre este primer tipo de compensador. O vamos claros hasta el momento. Listo. Listo. Entonces, pasemos al siguiente compensador, que es el compensador de atraso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir de atraso? Que lo que hace es restarle un poquito de fase, ¿listo? Para que el sistema, por ejemplo, tengo un sistema que tiene un margen de fase de 80, ¿listo? Ahí lo que tengo que hacer es restarle un poquito de fase para que ese sistema, o sea, margen de fase de 80 está por fuera del límite de los 45 a los 60 grados. ¿Listo? Entonces, tratarlo de llevar a ese límite entre 45 y 60 grados. ¿Listo? O pues hay gente que es un poquito más liberal, se baja un poquito de los 45 y se sube un poquito de los 60, pero por lo general entre 45 y 60 es un buen margen de fase para un sistema. ¿Listo? Entonces lo que hago es restarle un poquito de fase para que ese margen de fase se reduzca un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo procedemos a hacer compensador de atraso? Les voy a hablar el método, o sea, dependiendo del libro que uno consulte o la bibliografía y todo eso, hay métodos o hay formas como colores, pues o sea, hay para todos los gustos. ¿Listo? A mí me gusta porque es más fácil de entender. O sea, el de adelanto es muy complicado y hay técnicas o hay libros que utilizan técnicas de compensación en atraso parecidas a las de adelanto. O sea, una técnica complicadísima. Que suba, que trace, que mire, que no sé qué, que calcule un ángulo, que calcule no sé qué, que después calcule la constante y que por último encuentre no sé qué y pida el permiso de los papás. A mí me parece eso muy complicado, o sea, las cosas no hay que complicarlas tanto.
Este método es mucho más fácil, o sea, es más sencillo que el método de, ¿qué? Que van a encontrar en varios libros, ¿listo? Entonces, si el profe es que yo no había leído eso, lo que yo había leído era muy diferente, había que encontrar un alfa y había que encontrar unas cosas y había, sí, y da, ¿listo? O sea, haciéndolo por ese lado, da, listo, por acá es más sencillo. Entonces, les voy a explicar un método un poquito más sencillo. Ya la vida es completa, ya la vida es muy dura como para complicarlo un poquito más, entonces, hagámoslo más fácil. Lo primero es hallar la ganancia que satisface el criterio de error. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio de error? El criterio de error es dependiendo del sistema que yo tenga, habrá un criterio de error asociado o en caso tal, si a mí me están diciendo que el error en estado estacionario tiene que ser menor al 1%, pues calculo la ganancia del compensador que me lleva a que ese criterio de error se cumpla. Listo, recuerden que para un sistema tipo 0 ante una entrada de escalón, el error en estado estable es 1 sobre 1 más K sub P. Listo. 1 sobre 1 más K. Despejo cuánto es K con respecto al error de estado estable y trabajo con esa ganancia. La idea acá es subir la ganancia. Listo, o sea, subir el diagrama de Bode para que tenga sentido atrasar la fase. Listo, o sea, si yo trabajo con un diagrama de Bode que no tiene la ganancia, el margen de fase, pues puede que me dé bueno. Listo, entonces lo que yo hago es descompensar el sistema para que tenga una fase diferente y pueda hacer unos cálculos al final. El último paso, en tanto en atraso como en adelanto, es ajustar la ganancia para que cumpla los criterios de diseño. Entonces no se preocupe si aquí metieron 100 y era 104, que si metieron 50 y era 80. Listo. Al final, la ganancia se va a equilibrar si el diseño les dio. Listo. O sea, si los pasos los siguieron bien, el diseño les debe dar. Listo. El de atraso es más factible que dé. El de adelanto tiene un pero y es que si no da, hay que repetir el diseño. Sencillo. O sea, como que llego, cojo todos los pasos, aparte de que son muchos pasos y más bien como complicados de seguir. Pues complicados no, complejos. Listo. O sea, es una cosa mirar otra cosa, hacer esto y al final el sistema no se estabiliza como quiero. Listo. ¿Qué hago? Vuelva a diseñar. ¿Listo? Hay un paso antes de ponerse uno otra vez a diseñar, a probar con otra constante, a probar con otra frecuencia, a probar con otra cosa, que es simplemente mover un poquito el margen de maniobrabilidad de la fase. Listo, que ya hablo ahorita de eso. Acá, ¿qué tenemos entonces? Graficamos con una ganancia, que puede, pues, lo ideal es que sea esa ganancia que satisface el criterio de error en estado estable. Listo. Si no, suba la ganancia. Listo, o sea, pongo una ganancia grande. O sea, si definitivamente no le está dando con esa ganancia, súbala de manera tal que el sistema después lo compensemos con ganancia al final. Listo. Ya sabemos que, o sea, ya acabamos de encontrar una ganancia que satisface el criterio de error, ¿cierto? O sea, que me lleva la respuesta a que se estabilice en el valor que se tiene que estabilizar. O sea, ya la vimos. ¿Listo? ¿Que cuánto fue? 582. ¿Listo? Acá el sistema se estabilizó en 10. ¿Listo? Entonces yo ya sé que 582 funciona. Entonces, si yo había empezado con criterio de, pues con compensador de ganancia y se estabilizó, pero no logré tiempo de estabilización o no logré el error, bueno, se estabilizó por errores del estado estable y por máximo sobreimpulso, pero el tercer criterio que era tiempo de estabilización no lo logré, con solo ganancia no se va a disminuir la cantidad de tiempo que le toma al sistema estabilizarse. ¿Listo? Entonces tengo que meterle adelanto o meterle atraso, pero ya tengo calculada esa constante. ¿Listo? La constante, entonces trabajo con esa constante. Si lo primero que hice fue probar con compensador de ganancia. Listo. Después calculo el margen el de fase requerido
del diseño, o sea, el que acabamos de calcular ya, que nos había dado 59.2 o 60 grados. ¿Listo? Entonces, ya habíamos calculado ese. Ese es el margen de fase requerido para el valor de T sub S, pues de tiempo de estabilización o de máximo de máximo sobre impulso. Eso es el que está asociado al máximo sobre impulso. ¿Listo? Hallo la frecuencia que va a conllevar a ese margen de fase, pero con un margen de maniobrabilidad entre 5 y 12 grados. Yo le meto 10. Si no funciona, bajo a 5. Si no, le subo a 12. Profe, me funcionó con 15. Tranquilo, siga con 15. ¿Listo? O sea, lo que hago es entre 5 y 12 es simplemente una sugerencia de vaya y busque ese margen de fase con ese margen de maniobrabilidad de entre 5 y 12. ¿Por qué? Porque el compensador de atraso puede que no, o sea, si yo diga, bueno, contribúyame con 20 grados y él me mete 15. Listo. Entonces yo tengo un margen de 5 grados ahí. Listo. Yo le digo, no, colabóreme con 30 y él me mete 18. Entonces está al otro lado. Listo. Entonces, este margen es porque no sé en la frecuencia a la que yo quiero que me contribuya con esa fase, cómo va a estar exactamente, porque el sistema de atraso de fase, la respuesta en fase es de este estilo, listo, pero esto sale de un asintótico así, listo, entonces el asintótico cuando yo lo corrijo, puede que dependiendo de cómo estén separadas las frecuencias de corte, este punto pues tenga una diferencia. La experiencia, pues, y libros, yo no experiencia mía, pero experiencia en libros y todo eso, habla entre 5 y 12, solamente, pues, libros viejos, los libros nuevos casi nunca tienen ese, pues, simplemente ya lo trabajan, pues, como palabra de Dios, pues, por así decirlo. Un libro de Ogata del 1992, o sea, como las primeras ediciones de Ogata, sería Ogata tercera edición o algo así, o segunda edición. Sí habla, sí ya tiene como su tratado y su explicación de los grados, del margen de maniobrabilidad, de esa diferencia de los fases y todo eso, y lo deja así. Listo, ya después en adelante simplemente se trabaja sobre ese resultado. O sea, ya no viene como una explicación realmente, pero es por esto. Es porque la fase de pronto no alcanza a bajar hasta el punto que necesita y le queda un espacio entre 5 y 12 grados. Listo. Entonces, calculamos teniendo en cuenta estos 5 a 12 grados, es decir, le vamos a sumar 10 grados al margen de fase que voy a necesitar. ¿Listo? O sea, si me dio, ya habíamos dicho que eran 60 grados, voy a buscar el que me conlleve a 70. ¿Listo? Entonces ya no voy a buscar menos 120, sino que voy a buscar menos 110. ¿Listo? A eso se refiere este paso. Ir a buscar esa frecuencia donde está menos 110. Que es del ejercicio que estamos trabajando, porque va a ser la misma planta. Pues el ejercicio es la misma planta, solo que tenemos que mejorar en 10 veces el error en estado estable. ¿Listo? O sea, ya vamos para allá. Después seleccionamos la frecuencia del cero como 0.1 veces la frecuencia en la que se presenta el margen de fase, o sea, donde quiero cuadrar el margen de fase. Es decir, me voy una década atrás. Esta es la razón por la que me gusta estos pasos y este método, porque para encontrar esa frecuencia del cero, hay libros que le dan una vuelta, pues prácticamente llegar, salir de Medellín, ir a Cartagena, dar la vuelta por Cúcuta, llegar a Leticia y volver otra vez a Medellín después de encontrar esa frecuencia. Es una vuelta larguísima, pues muchachos, es un desgaste grandísimo. Cambia acá, encontré esa frecuencia, dividido por 10. Súper fácil. Listo. Ahora, debemos calcular un número, ¿cierto? Que vamos a llamar alfa, que es el número que conlleva a que una ganancia de 20 logaritmo de alfa se anule la ganancia que tenemos en esta frecuencia. El mismo paso que hicimos ahorita, solo que ya voy a calcular un número. ¿Listo? O sea, voy a calcular la frecuencia en la que voy a anular la ganancia. ¿Listo? O sea, acá, en esa frecuencia, le voy a sumar la fase.
Para poder que ahí me quede el margen de fase, recuerden que el margen de fase es donde la ganancia corta a cero, entonces tengo que en esa frecuencia anular la ganancia. Entonces calculo la ganancia que le tengo que meter al sistema para que se suba hasta allá. ¿Listo? Más o menos eso es lo que quiere decir esto. ¿Listo? Y ahora vengo y calculo la frecuencia del polo. ¿Cómo? Dividiendo la frecuencia del cero por alfa. Ya, es súper fácil. Listo. Y después ajustar la ganancia si no me está funcionando. Pues, si no me está funcionando, no. El compensador, listo, no debe cambiar su ganancia que ya le metí. O sea, recuerden que lo primero que hice fue meterle ganancia de compensación de ganancia. Si lo primero que hice fue meterle compensación de ganancia, pues yo ya tengo esa compensación. O sea, todo mi diseño se basó en compensar esta ganancia. Entonces, acá lo que hago es que el controlador tenga una ganancia unitaria. O sea, que el compensador ya tenga esta ganancia, pero de ahí en adelante no me meta más ganancia, ni me lo suba ni me la baje, para que el diseño funcione. Vamos a verlo con un ejemplo. Es la misma planta, pero tenemos que mejorar en 10 veces el error en estado estable. ¿Listo? Y respetando el sobreimpulso de 9.5. Es decir, ponerlo más estricto la respuesta que teníamos antes, pero sin afectar el sobreimpulso que ya habíamos diseñado. Entonces, el diseño se basa en el que hicimos antes. ¿Listo? ¿Quién era K sub C? 582. ¿Listo? ¿Quién era la constante de error que yo estaba analizando? Como el sistema K es de tipo 1, es decir, tiene un 0 en el denominador, la constante de error debe estar relacionada con la constante de velocidad. ¿Listo? K sub B, no es la constante de posición. Si el sistema es de tipo 0, busco K sub P. Si el sistema es de tipo 1, busco K sub B. Si el sistema es de tipo 2, busco K sub A. ¿Listo? Porque si no, va a quedar con error. ¿Listo? O sea, un sistema un sistema tipo 0 tipo 1 ante el escalón queda con error. ¿Listo? No es capaz de estabilizarse. Listo. Entonces, K sub B, la que yo tengo en este momento es de 582 por 100, que es la ganancia del sistema, pues de la planta, sobre la multiplicación de los polos. ¿Listo? Calculada de manera fácil. Esto me dio 16.17. La tengo que subir 10 veces, entonces tengo que pasar a que sea 161.7. ¿Listo? ¿Eso para qué me va a servir? Para nada. ¿Listo? O sea, este cálculo que estoy haciendo acá no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque tengo que aplicarle esta ganancia que tengo yo acá. ¿Listo? ¿Listo? Por el 10. O sea, mi criterio es llegar a este valor. ¿Listo? Este valor, ¿cómo lo consigo? Pues multiplicando por 10 acá. ¿Listo? O multiplicando por 10 esta ganancia. Entonces, la ganancia de error en estado estable que teníamos antes era 582. Pero mi diseño, como requiere que sea 10 veces mejor, entonces tengo que multiplicar la constante por 10. Entonces voy a trabajar sobre una planta que es 10 veces la planta que ya había estabilizado. La había estabilizado con una constante de 582. Listo, la planta es 100 y lo voy a multiplicar por 10 sobre S que multiplica a S más 100 por S más 36. Listo. Esa es la planta sobre la que voy a trabajar. Listo. Esa es la que tengo definida acá. Listo. K sub C, 582 que había encontrado y 10 del diseño. Listo. Y vengo acá y voy a graficar el diagrama de Bode de K sub C por la planta, que es lo que me exige el método. Entonces voy a correr esto y voy a correr esto. Esto está, pues, hoy está
ya se cansó de trabajar todo el día. Corramos esto. Listo. Ese es el diagrama de hoy. Listo, qué pena ahí. Entonces, ¿qué necesito buscar? ¿Qué decían los pasos en el diseño? Ya graficamos el diagrama de Bode que va a cumplir las especificaciones de diseño en cuanto a error de estado estable. Listo. Calcular el margen de fase requerido, ya sabemos que es 60. Súmele 10, es decir, 70. Es decir, voy a buscar la frecuencia en la que se da menos 110 grados de este diagrama de Bode que tengo acá. Entonces voy a buscar menos 110, que vienen a ser como por acá. Hombre, primera vez que le pego a algo así. Listo, me dio 9.16 radianes por segundo. Listo, entonces esa frecuencia, bueno, recuerden, el diagrama de fase, el margen de fase que tengo que buscar es 60. Listo, con las especificaciones de diseño me dio 60, pero lo convierto en 70 por el margen de maniobrabilidad. Profe, a mí me gusta más el 8 que el 10, súmele 8. Profe, a mí me gusta más el 12 que el 10, súmele 12. Yo quiero 9, súmele 9. Listo, o sea, ahí está el libre albedrío, o sea, es entre 5 y 12. No se sabe cuánto es el que se necesita. Entonces, puede que lo que yo necesito, o sea, puede que yo corra el sistema, el diseño con 7 y me dé, o puede que yo lo corra con 7 y no me dé, puede que yo lo corra con 10 y no me dé, y me toque subir a 15. Profe, usted dijo hasta 12, puede que 15 sea mejor solución, porque yo no sé cuánto es el margen de maniobrabilidad del compensador que yo estoy diseñando, porque eso va a depender de qué tan pegado estén la frecuencia del cero y la frecuencia del polo. Bueno, la frecuencia del polo está más a la izquierda, la frecuencia del polo y la frecuencia del cero. Si están muy pegados, o sea, ahí la distancia él no es capaz de compensar tanto y incluso le tendría que meter 20 o 50 o 30 grados ahí. ¿Listo? Si las frecuencias son muy cerquitas. Las frecuencias están muy separadas, incluso con 2 grados puede que funcione. ¿Listo? Entonces, uno le mete 10, hace el diseño, afortunadamente está la simulación, si no corrió, si no estabilizó en lo que necesitaba, entonces le meto 12. ¿Listo? Si así le tengo que reducir el sobreimpulso, lo que tengo es que meterle margen de fase, un poquito más, 15, 20. ¿Listo? ¿Se estabilizó? Listo. ¿Cómo justifico eso en la tarea? Entonces, mete el pantallazo del diseño original. O sea, yo sumo con un margen pues de maniobrabilidad, de un margen de seguridad de 10, o yo utilicé uno de 9. Me dio esto, pero no cumple con este criterio de estabilización, entonces le voy a meter más margen de fase. ¿Listo? O sea, me va a ir a 12, me voy a ir a 13. ¿Listo? Y así queda completamente justificado. O sea, que no vea que se fueron a 13 de una vez, porque muy seguramente no les va a dar. Pues muy seguramente les va a dar, pero pues, ¿cómo explica uno si el criterio, cuando uno lo busca, es que sea entre 5 y 12? Ah, es que Andrés nos dijo que era más. Sí, pero uno empieza el diseño con entre 5 y 12, un número cualquiera ahí. Si ve que no cumple, suma un poquito más. ¿Listo? Entonces, recomendación, primero haga la simulación y después haga los cálculos. Pues, o vaya haciendo los cálculos y la simulación, así como hago yo acá. ¿Listo? Pero que quede la simulación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Buscar esta misma frecuencia, o sea, 9.16, venir y buscarla acá. ¿Por qué? Porque esa ganancia la tengo que anular. ¿Listo? Ahí sí no le di. Ahí tengo que anular 24.6 decibeles. ¿Listo? Es decir,
tengo que contar un alfa tal que cuando yo haga 20 logaritmo de alfa, ¿de cuánto? Menos 24.6. ¿Cierto? Porque tengo que anular esa ganancia. Entonces, tengo una ganancia de 24.6, tengo que anularla, llevarla a 0, tengo que restarle 24 decibeles. Al restarle 24 decibeles, entonces, ¿cuánto me va a dar? Listo, eso es un número que es mayor que 0, mayor que 1, o sea, miren que acá está la claridad de que ese alfa es un número que es mayor que 1. Esto se bloqueó. Que es mayor que 1. Listo. Entonces, si yo calculo esto, menos 20 logaritmo de alfa, y me da menor que 1, lo que hago es invertirlo. Listo. Como acá tengo que, lo más fácil es que como acá tengo un negativo, yo le pongo acá un negativo. Listo. Entonces, me da que alfa es igual a 10 a la 24.6 sobre 20. ¿Listo? Y eso da, a mí me dio 15.85. ¿Listo? 15.85 entonces es el valor de alfa. ¿Para qué servía alfa? Ah, bueno, no. Listo, tengo omega de la fase, habíamos dicho que era 9.16. Listo, entonces 9.16. Entonces, la omega del 0 va a ser 0,92. Listo, la voy a cortar ahí, 0,92. Listo. Y la omega del polo es 0,92 dividido 15.85. Listo, lo que dice el número. Venga, que yo no lo tengo, ese no lo tengo calculado. 0.92 sobre 15.85. Esto queda 0.06. ¿Listo? Entonces ese polo es 0,06. ¿Qué hago? Monto el compensador. ¿Listo? El compensador va a ser S más, ¿cuánto? 0,92 sobre S más, ¿cuánto? 0,06. ¿Listo? Ese es mi compensador. Acá hay una ganancia que tengo que mirar. ¿Listo? ¿Cómo? Cuando esto es S igual a 0, listo, se va a quedar 0.92 sobre 0.06. Es decir, cuando yo hago el teorema del valor final, listo, que es cuando reemplazo por S igual a 0, esto me va a quedar 0.92 sobre 0.06. Eso no es 1. Entonces, multiplico por 0.06 sobre 0.92, listo, y me va a quedar con ganancia 1. Más la ganancia de 582 que teníamos arriba, ya el sistema no le aporta más ganancia, salvo la del diseño. ¿Listo? Eso en MATLAB, ¿cómo se hace? Entonces, lo mismo, calculamos coeficiente de amortiguamiento, calculamos el margen de fase necesario para ese coeficiente de amortiguamiento, calculamos la fase que tengo que ir a buscar. ¿Listo? Acá está el margen de seguridad, le sumé 10. Esto. Calculo otra vez lo mismo, ¿cierto? La frecuencia a la que se presenta esta fase y la ganancia en esa fase. Listo, simplemente calculo 10 a esa ganancia sobre 20. O sea, lo que hicimos acá, que calculamos este menos de acá con este menos de acá, lo cancelamos para que nos diera un número mayor que 1. La frecuencia del 0, multiplico esta frecuencia m por 0.1, la frecuencia del polo, divido frecuencia del 0 por el alfa que calculé, ganancia, multiplico la ganancia por el valor del polo y lo divido por el valor del 0, que fue lo último que hice acá, multiplico por el polo, divido por el 0. ¿Listo? Y finalmente, pues simplemente hago el sistema de lazo abierto, multiplico la planta por el controlador y simplemente al final hago un sistema de realimentación unitaria.
Voy a correr acá entonces esta sección y corramos esta sección. Listo, me dio ese sistema. ¿Qué dice? Características del pico, que es la que tenemos. Sobre impulso, 9.2. Listo. Cumple, sí, era 9.5. O sea que vamos bien. Listo. Si le hubiéramos acá sumado, vamos a ver, hagamos la prueba. Si acá no le sumamos estos 10, sino lo que le sumamos, no le sumamos nada. Corrámoslo sin sumarle nada. Voy a cerrar acá y acá, para que de pronto corra más lento al parecer. Listo. Si lo hubiéramos corrido sin el margen de, para que miremos el efecto del margen de seguridad. Listo, si lo hubiéramos corrido sin el margen de seguridad, la respuesta del pico, vea, 17.3 de sobreimpulso, no cumple. ¿Listo? O sea, no cumple. Eso les puede pasar. O sea, que usted les meta 10 grados y no sean 10 grados, sean 12, sean 11. ¿Listo? Si le hubiéramos metido 5, que es el mínimo. ¿Qué sucede con 5, que es el mínimo? Listo. Respuesta del pico. Listo. 12.7 de overshoot. Tampoco sirve. Listo. Entonces, otro, no, profe, es que a mí me gustaba era el 8. Listo. Entonces alguien hace el diseño con 8. Puede que le funcione, puede que no. Listo. O sea, no hay forma. Aquí no cumplió tampoco. Al parecer era 10 el número mágico. Listo. Y no hay forma, o sea, no hay manera de saber cuánto es eso. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo el diagrama de Bode del controlador. O sea, estoy mirando sin ganancia esto. ¿Listo? O sea, ¿dónde está esto que hay acá? ¿Listo? Porque puede que acá el valor que viene hasta acá, ¿listo? Él sea capaz de entregar 60 grados de atraso. O sea, eso es capaz de atrasar 60 grados. Pero puede que justo en ese momento, recuerda que yo necesitaba 60, 59 punto alguna cosa. Entonces lo estamos pelando ahí por un poquito. ¿Listo? O sea, puede que cuando yo justo en esa frecuencia, o sea, no sea exactamente esa frecuencia que estábamos trabajando. O sea, yo no sé esta frecuencia cuál sea. O sea, esa frecuencia en la que se va a presentar ese pico, la habíamos encontrado como 9.5 radianes por segundo. Listo, acá se fue a 0,2. Listo, o sea, necesito con la ganancia moverlo un poquito más. Listo. Entonces, ese margen de fase acá, o sea, es el margen de seguridad que tengo acá, no es, o sea, es un número con el que yo empiezo el diseño y puede que funcione como puede que no. Listo. A ver, este diagrama de Bode aquí. Listo, vea. Pues ese ahí sí me da un poquito más de fase y entonces por eso logra estabilizar el sistema con las características que debería dar, ¿cierto? Que creo que sí nos había dado, 9.2, o sea, estamos ahí como en el límite, porque era 9.5, pero cumplió, listo. Ahora bien, si yo le meto acá 5, 6, 7, 10, 20, 50, 30, 80 y eso no se estabiliza, corro esto con otro y corro esto con otro y no me da el pico. El sistema no es estabilizable con sistema en atraso. O sea, para cumplir las características no está diseñado para, o sea, no es capaz, el compensador de atraso no es capaz de ir y estabilizar para cumplir esos requerimientos. Entonces puede que no sea el diseño adecuado. Entonces me paso a adelanto. Puede que adelantando fase lo logre estabilizar. Listo, que es otro enfoque diferente. Si ni siquiera así, pues no nos pongamos pesimistas. O la otra es que simplemente explicar que se provocó un margen de seguridad. Lo único que le puedo mover al diseño. O sea, el diseño es lo único que puedo hacer. O empezar el diseño acá con una ganancia diferente para ver si de pronto funciona. Pero en cuanto al diseño, al procedimiento, a lo único que le puedo meter mano es a esto. O sea, no hay otra forma. O tirar omega M un poquito más para atrás. ¿Listo? Si yo tiro omega M un poquito más para atrás,
Digamos, lo que estoy es corriendo el sistema pues como un poquito más. Listo, pero puede que no sea lo más adecuado. Entonces, métale la mano a este o empiece el diseño con K sub C diferente. Si ni siquiera con K sub C, ni con esta fase de acá, obviamente dejando la evidencia, mostrando la evidencia de que movieron esto varias veces, intentaron con varios valores y ninguno les dio, se tuvieron que ir, no sé, a 80 grados, eso es mucho. O sea, ese margen de fases prácticamente lo está sacando, lo está llevando para el otro lado. ¿Listo? Entonces puede que no sea la estrategia adecuada y dicen, bueno, no me dio, no logré estabilizarlo. Y depende del sistema que están estabilizando. O sea, no es error que de pronto ustedes estén cometiendo, no es error sino que el sistema como tal no es capaz de estabilizarse con esos requerimientos. Y yo no le puedo meter mano al sistema. Yo le puedo meter mano a todo lo que yo estoy diseñando, al sistema. No. Listo. Preguntas del compensador de atraso. O también es claro en términos generales. Obviamente cuando usted se siente a trabajar la tarea, ya no va a ser tan claro, muy seguramente. Listo. Vamos entonces para adelanto. ¿Qué dice adelanto? Adelanto es un diseño que es más maluco. Principalmente porque hay por acá un criterio que yo tengo que empezar a calcular que no es necesario. Pero el primer paso es calcular un ancho de banda. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya y vea, o sea, para que sin simular el sistema, pues aquí porque tenemos el simulador, ¿listo? Pero voy a hablar del ancho de banda de lazo cerrado. Este es el ancho de banda de lazo cerrado. Pero puede que no sea necesario el primer paso. Eso porque después no se va a utilizar en ninguna parte ese ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es una fórmula muy maluca, que es esta que hay acá, y que tiene que ver con estas especificaciones de diseño. Ahí está la especificación de diseño, pero no se utiliza en ninguna más. Listo, o sea, el diseño tranquilamente puede funcionar desde acá. Listo, ahí, listo. Pero calculen el ancho de banda. Ya les voy a hablar del ancho de banda de lazo cerrado y de lazo abierto. Listo. Entonces, este es el de lazo cerrado. Listo. El de lazo abierto se relaciona con este, que si yo voy y miro la respuesta de Bode, o sea, el diagrama de Bode de lazo abierto, del sistema ya compensado, y busco la frecuencia de menos 7 decibeles y es mayor a esta frecuencia, es muy seguro que haya cumplido las especificaciones de diseño, pero no es 100% seguro. O sea, uno dice, bueno, las cumplí con el ancho de banda y eso me permite a mí después decir, vea, yo no logré estabilizar el sistema cumpliendo las condiciones de diseño, aunque cumplí con las especificaciones de frecuencia, que es el ancho de banda. Eso, o sea, es una herramienta que le puede dar a uno pie para justificar por qué el sistema no fue estabilizable. Porque si a usted el ancho de banda de lazo abierto, yo voy y mido menos 7 decibeles y esa frecuencia es mayor que el ancho de banda, yo ya cumplí con mi diseño en frecuencia. La especificación en tiempo no fue capaz, o sea, el compensador y el sistema no son capaces de estabilizarse cumpliendo esos criterios tan, digamos, tan exigentes. De pronto hay que hacerlos más laxos. ¿Listo? Permitir un poquito más de overshoot. Si el sistema no es crítico, pues el overshoot. ¿Listo? Permitir de pronto que se demore un poquito más. Permitir de pronto que el error en estado estable sea un poquito más grande. ¿Listo? Que si yo le digo que llegue a 10 y llega a 9.5, listo. Pues permítalo, listo. ¿Por qué? Porque el compensador de adelanto es difícil realmente de que estabilice. O sea, no es difícil, lo estabiliza. No sé qué palabra estoy buscando. Pues es como tirar una moneda al aire. ¿Listo? O sea, hacer un diseño de compensador de adelanto es tirar una moneda al aire a ver en qué cae. Si cae cara o si cae desecho. Si funcionó o no funcionó. Si no funcionó, vea, otra vez empiece a diseñar. Calcule otras cosas, mire a ver si de pronto
le sirve cambiar de pronto este margen, etcétera, o sea, hacer cambios diferentes, pero no es como tan, o sea, el de atraso, si yo diseñé bien, puede que funcione. Listo, o sea, tiene muy buenas probabilidades de que funcione. El de adelanto tiene muy buenas probabilidades de que no sé qué vaya a que no sé qué le vaya a pasar. O sea, la seguridad sobre el diseño de un compensador de adelanto, la fiabilidad es muy bajita, realmente. O sea, no hay nada en el mundo que le diga a usted que si yo empiezo a diseñar con adelanto y sigo los 8 pasos que están acá, que son complejos, que son difíciles, pues que son más complejos de entender que los de atraso, no hay nada que me garantice que realmente va a funcionar. Listo, es como simplemente una ruleta rusa. Entonces, el compensador tiene esta estructura. Listo. Igual, les voy a explicar, digamos, la metodología que es más sencilla. Y hago comillas grandes porque no, vuelvo y digo, no es una estrategia sencilla de diseñar y es mucho trabajo para que de pronto no funcione. ¿Listo? Entonces, para que de pronto ustedes cuando estén haciendo la tarea no sientan ansiedad, no se sientan frustrados porque no les está estabilizando con los criterios. Es muy factible de que de pronto no sea estabilizable. Yo todavía no me he enfrentado a los ejercicios de la tarea para no sesgar el trabajo. O sea, yo no sé si los de la tarea estabilizan o no. En los criterios, ya a partir de mañana me siento a realizar los de la tarea, pues simplemente cambiar acá en el script las plantas y ver si estabiliza con los criterios que me dan o no. Listo. Pero hay que tener en cuenta que, se me fue la palabra, que pues se los digo es para que reduzcan de pronto el nivel de ansiedad o de frustración al momento de hacer el diseño y que no les funcione. Listo. Si con lo que les estoy diciendo de cambia aquí este margen, mueva esta cosita aquí, por ejemplo con el de Ziegler-Nichols, no le funciona, enfoque su tarea, o sea, que no le funcione también está bien. O sea, enfoque la tarea a analizar por qué no está funcionando o a justificar que realmente usted le metió toda la ficha, le hizo todos los cambios que yo le recomendé en esta webconferencia y ninguno le funcionó. O sea, cambié la ganancia, la reduje, la aumenté, esta ganancia, cambié este margen de fase, me fui por debajo de los 5, me fui por encima de los 20 y eso no funcionó, listo. O sea, justifiquen todo eso pantallazo, hice esto, aquello, tal cosa, y el sistema no estabilizó. Y es necesario, con eso es, uno sabe que realmente trabajar, listo, que es lo que al final uno intenta, pues uno evalúa en la tarea. Listo. Calculamos ese ancho de banda que no va a funcionar, porque no lo voy a utilizar en mis cálculos, pero al final voy a ver, o sea, va a ser una herramienta para justificar si de pronto el sistema no estabiliza. Hallo la ganancia que satisface el criterio de error. Listo, o sea, vuelva a ser lo mismo el primer paso de adelanto, de atraso, es muy parecido. Busco el margen de fase requerido para cumplir con las especificaciones de diseño y encuentra la fase que se debe agregar, listo, con un margen de seguridad entre 5 y 12. Acá el enfoque es diferente, listo. Yo no estoy buscando la fase para que el margen de fase sea este, o sea, para que el margen de fase final sea ese, sino que estoy buscando cuánta fase debe compensar el compensador. ¿Listo? O sea, cuánta fase le tiene que agregar el compensador, con cuánto tiene que contribuir para que el diseño funcione. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a buscar es diferente. En los dos anteriores, en ganancia y atraso, habíamos buscado 180 menos lo que necesitábamos. Íbamos y buscábamos ese valor negativo y ya. Teníamos 60, buscábamos 120. Buscábamos menos 120. Necesitábamos 70, buscábamos menos 110. Si acá nos dice 50, no señor. Listo, no tengo que buscar esos 50. Tengo que buscar otra cosa. Y además, tengo que ir a buscar tengo que buscar otra cosa y después tengo que buscar la frecuencia
en la que se puede dar eso, ¿cierto? O sea, esta frecuencia que hay acá. Para hallar esa frecuencia tengo que encontrar primero un valor que se llama beta, este de acá, ¿cierto? Este beta de acá del compensador, con esta relación. ¿Listo? O sea, le saco el seno a esto y resuelvo para beta. Con ese beta encuentro la frecuencia en la que se anula esta ganancia. ¿Listo? O sea, calculo 1 sobre raíz de beta y anulo esa ganancia. Es decir, tengo que encontrar el recíproco de 1 sobre beta, es decir, beta, raíz cuadrada de beta, o voy y busco en decibeles y es la ganancia que tengo que encontrar hacia arriba. Esa es la frecuencia máxima y esa me va a servir para despejar el valor de t. ¿Listo? Reinicio la ganancia, es decir, voy y hago la manipulación de ganancia del compensador para que no le sume más ganancia de la que ya le había sumado. Y al final, rediseñar, y ese es el último paso en todos los libros, rediseñar si no cumple los requisitos de diseño. O sea, en ningún otro compensador dice rediseñe. Esto es, pues, si no funciona, pues mueva esto. Acá es rediseñe. Cambia alguna cosa. ¿Listo? ¿Quién? Trabaje con otra ganancia, mueva este margen de fase o simplemente queme todo y váyase. ¿Listo? Vamos a hacerlo con la misma planta, pero ya tengo dos criterios diferentes. ¿Por qué? Porque yo le pongo el 9.5 a un compensador de adelanto, muy seguramente no va a funcionar. ¿Listo? ¿Sabes? Eso se ve tan chiquito con compensador de adelanto, ni para qué voto plata. ¿Listo? Por encima de 15% más o menos, para que de pronto funcione. ¿Listo? Entonces vamos a tener un overshoot del 20%, un tiempo de pico de 0.1, para que el tiempo de pico para ancho de banda. Acá tenemos omega n relacionado con el tiempo de pico es este. ¿Listo? Y me dicen que, de una vez me dicen la constante del error, ¿cierto? K sub b igual 40. Obviamente, para cuando yo voy a hacer el diseño, tengo que calcular cuánto es la constante de error. Pues la constante que me lleva a que el error en estado estable se satisfaga. Listo, venimos por acá entonces. ¿Qué tengo yo en el script? Listo. Tengo máximo sobre impulso, 20, tiempo de pico 0.1, K sub b igual 40. Voy a borrar acá para que si de pronto hay alguna variable que se sobrescribe y me quede mala. Listo, voy a correr esto. Defino la planta, hago simplemente calculo el K sub C que cumple el criterio de error de K sub B. Listo, lo que tengo que hacer es dividir por pues K sub B y K sub C están relacionadas como por esta relación. Listo. Si no tengo K sub B, pues simplemente utilizo la K sub C. Listo. Y hago el diagrama de Bode, lo voy a hacer con un margen de ganancia. Pues con la función de los márgenes. Listo, ¿qué voy a leer ahí? ¿Por qué? Porque necesito el margen de fase del sistema para calcular. ¿Por qué? Voy para este paso. Voy para el paso de la fase con la que tiene que contribuir el compensador para que se alcance el margen de fase que se requiere. Listo. Entonces, acá me dice que el sistema tiene un margen de fase de 34.1. Listo, me lo voy a llevar por acá, porque eso va a formar parte del cálculo que tengo que hacer. Bueno, yo calculé el ancho de banda y me dio 46 grados, 46 radianes por segundo. Listo, tengámoslo ahí, porque acuérdense que vamos a ir a chequear si de pronto mi diseño sí está bien en frecuencia y no está bien en tiempo. Así no cumple con las especificaciones del tiempo, pero en frecuencia estaba bien. Listo. Hago phi sub m. Phi sub m, recuerden, o sea, el margen de fase asociado a un coeficiente de amortiguamiento está por acá, ¿cierto? Es esta relación. Para el máximo sobre impulso esto da 0.45 y para, entonces voy y calculo ese número a mí me dio 47.6 grados. ¿Listo? ¿Qué quiere? Entonces, ¿qué es mi diseño? Tengo un margen
de fase del sistema. O sea, esta es la planta. Habíamos visto que era ¿cuánto? 34.1. Listo. ¿Quién es la fase máxima que va a entregar el sistema, el compensador? ¿Listo? ¿Cómo calculo la fase máxima? Es pensar lo siguiente. Tengo que llegar a 47.6 y voy a partir desde 34.1. ¿Listo? Entonces, a la fase que tengo, o sea, a la que tengo que llegar, le resto donde estoy. ¿Listo? O sea, mi sistema ya viene con 34.1 de margen de fase. ¿Listo? Tengo que sumarle tanta fase para que llegue a 47.6. Pero recordemos que tengo que utilizar un margen de seguridad. Es decir, no es 47.6, sino 57.6. Entonces le voy a sumar otros 10 grados. Y este es el cálculo que hay que hacer. Vean que es muy diferente a lo que hicimos anteriormente. Anteriormente era menos 180 y le sumábamos el número que necesitábamos y eso me daba lo que necesitaba, ¿cierto? La fase que tenía que ir a buscar. Acá el enfoque es cuánta fase le tiene que sumar el sistema para que pase de este margen de fase al margen de fase necesario. Eso es. ¿Listo? Los otros enfoques de los que les hablaba de compensador de atraso, el enfoque es muy parecido a este. Tengo un margen de fase inicial del sistema, digamos, 40. Y tengo que llegar a un margen de fase que me exigen de 32. ¿Listo? Entonces tengo que restar 8. Pero, si vemos, tengo un margen de fase por acá de 60. Y si parto de un sistema sin compensar, que tiene un margen de fase de 90, pues le tengo que restar fase. Y eso no lo da. ¿Listo? O sea, puede que no lo dé el sistema. Pues le tengo que sumar fase. Supongamos, le tendría que pasar de 34 a 60. Sumar fase, pero el compensador de atraso no suma, sino que resta. Entonces, el enfoque ahí a veces falla. Entonces, tengo que sumar ganancia a poder restar fase. ¿Listo? Por eso uno suma primero ganancia. Entonces, el enfoque desde el lado, desde el punto de vista que lo abordamos, es mucho más fácil, porque no tengo que pensar en, ay, tengo que sumar, que restar, nada. ¿Listo? Acá sí tengo que pensar, no hay otra forma. ¿Listo? No hay como restar ganancia para que después yo pueda restar fase. Entonces acá tengo que sumar fase. ¿Listo? ¿Cuánta fase voy a sumar? Lo que falte. ¿Listo? O sea, si no hubiera margen de seguridad, resto 47.6 menos 34.1. Y ya. Y ese es el enfoque. Pero tengo que tener un margen de seguridad. Ese margen de seguridad me lo da estos 10 grados. Ahí me da 23.6 grados. ¿Listo? Esa es la fase máxima. Después dice AY beta. AY beta diciendo que el seno de esa fase máxima sea igual a 1 menos beta sobre 1 más beta. ¿Listo? Eso, si yo despejo, obviamente, me va a quedar que beta es 1 menos el seno de la fase máxima sobre 1 más seno de la fase máxima. ¿Listo? Ahí me dio un beta de 0,43. ¿Listo? Alfa mayor que 1, beta menor que 1. ¿Listo? Voy y busco la atenuación en el diagrama de Bode. Lo voy a hacer gráficamente. 1 sobre raíz cuadrada de beta. Eso me dio 3.66 decibeles. La frecuencia a la que se presente esa atenuación, o sea, ese valor, va a ser la omega máxima. ¿Listo? La omega máxima, entonces la voy a ir a buscar. ¿Listo? ¿Dónde está eso? Eso está por aquí. Sería muy bueno que hiciera clic. Listo. Voy a llevar esta para allá. Y 3.66 decibeles. Veanlo más o menos ahí. Listo. 21 radianes. No, espérese. Hombre.
Ahí sí no sé. Que yo cuando lo hice ahorita me dio 39 radianes por segundo. Ah, hombre, claro, voy a buscar el negativo de ese valor. Listo, listo, menos 3,66. Ahí, 38,7. Listo, 39 radianes. Listo, o sea, esta es la ganancia, entonces la tengo que anular. Listo, entonces la anulo con menos 3,66 decibeles. ¿Por qué? Porque a esa frecuencia es que voy a sumar esos grados, esos cuantos, 23 grados que necesita compensar el sistema. Listo, 23,6. Entonces W máximo es 39 radianes. ¿Qué hago con W máxima? Calculo T, que es 1 sobre W máxima raíz cuadrada de beta. Listo. Eso me dio 0,04. ¿Qué hago con eso? Monto el compensador. El compensador tiene esta forma: 1 sobre beta, S más 1 sobre T, S más 1 sobre beta por T. ¿Listo? Eso me da esos números, ese sistema. Lo monto acá. ¿Listo? Si vengo yo por aquí, calculo Z, calculo el ancho de banda, ahorita vemos cuánto nos dio. Margen de fase, hago el cálculo que tengo el margen de fase que necesito, le sumo 10 grados y le resto el margen de fase actual del sistema, calculo beta, calculo la ganancia, 1 sobre raíz cuadrada de beta, calculo esas frecuencias a las que se da esa, y pues en el que anulo esa ganancia, listo, calculo T y monto el compensador. Al final, simplemente hago que la ganancia del compensador sea exactamente 1, compenso el sistema, enlazo abierto y miro a ver cómo me da el step. Listo, voy a correr este. Listo. Ya tenemos acá gol. Listo. Tenemos este sistema, ese es ya el sistema compensado. Voy a hacerle el diagrama de Bode al sistema enlazo abierto. Listo. Y voy a ir a buscar la frecuencia en la que tengo menos 7 decibeles. Si abriera. Esto menos 7 decibeles da por aquí, más o menos por acá. Menos 7 decibeles, 66,9. Y el ancho de banda en MATLAB nos dio 46,5. O sea que el sistema debería cumplir las especificaciones. ¿Listo? Lo corremos esta parte. Las especificaciones, recuerden, es máximo sobreimpulso por debajo del 20%. Y K sub B de 40, K sub B no hay forma, hay un tiempo de pico en punto 1 o menos, listo, entonces me vengo al pico, ¿y qué dice el pico? Vea, 22,6% de overshoot, no lo cumplió. O sea, el sistema, aunque tiene un ancho de banda, enlazo cerrado, o sea, si yo quisiera aquí, creo que el diagrama de Bode del sistema acá quedó. Listo, vengamos al ancho de banda. El ancho de banda es menos 3 decibeles.
y en efecto está por encima de los 46 radianes por segundo. O sea, cumple las especificaciones de frecuencia, pero no cumple las de tiempo. ¿Qué puedo hacer? Aumentar acá el margen de seguridad. ¿Listo? Supongamos que me voy al límite, 12. Hagamos todo esto, a ver si estabiliza. Listo. Antes de irme a hacer otra cosa, pues antes de irme a poner a mover las... Listo. Acá. Pico. 21.5. Lo logré reducir un poquito. Profe, ya me voy a pasar de los 12. Pásese. Listo. Entonces, otra vez volvemos a correr. A ver qué nos va a dar. Aquí prácticamente estamos en el límite. Al parecer no se pasa. Queda 19.9. Profe, me dio. Listo. Tiempo de pico. 0.067, 0.68, o sea que cumple con la especificación que sea menor a 0.1, o sea que da, listo. Obviamente, uno no empezó el diseño con 15, lo empezamos con 10, entonces ponen la evidencia del 10 y ponen la evidencia del 15, para que quede completo, listo. Preguntas de este compensador en adelanto. O también está claro. Acá de las grabaciones, tutor. Sí, igual la grabación queda. Entonces, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando Ziegler-Nichols, que no son métodos de diseño, sino métodos de sintonización. Pues de sintonía. Voy a... Pero sí se nos llamaba ¿Hay muy... posibilidades de un CIPAS? A eso voy. Listo. Sí se nos va muy larga la conferencia. Listo, ya prácticamente van a ser las 8. Entonces queda muy pesado realmente hablar más de esto. Entonces, la sintonización de reguladores la podemos dejar para la semana entrante. Una reunión que ya, o sea, el tema de sintonización es mucho más corto, que son 2 métodos y hay que medir unas cositas en una gráfica. Entonces la podemos hacer o el sábado o la semana entrante, puede ser martes o puede ser también jueves. O sea, como dejar esta semana para que trabajemos en adelanto atraso, pues en el punto 1 y 2 de la tarea, y dentro de 8 días nos vamos a reunir a esta hora misma hora, a las 6 de la tarde. Yo les mando la invitación también por correo, pues por mensajería interna, y dentro de 8 días trabajamos Ziegler-Nichols. ¿Les parece? Sí, señor, para ir digiriendo. Listo. Entonces, ¿Hay alguna posibilidad de recuperar puntos anteriores? hola, hola. Que si hay posibilidades de recuperar puntos del trabajo pasado. Sí, claro. ¿Tu Porque tutor no soy yo entendí bien o el es esquema pasado. Carlos o es Julio? Nelson. 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 Bueno, estoy confundido de curso. Listo, sí. Contáctate con él, dile que, pues, expone la situación, pero yo como director, o sea, muy seguramente él me irá a preguntar después a mí, yo no tengo ningún problema. Pues la idea es que mejoremos eso, ¿cierto? O sea, obviamente no se te va a calificar sobre el 5, pero un 4 es mejor que un 0, muy seguramente. ¿Listo? Entonces, escríbele al tutor y dile que yo en la conferencia les dije que sí, pues que hay posibilidad de recuperar las notas que no entregaron de las tareas anteriores. Listo, profe, gracias. Listo, Nelson, con gusto. Bueno, entonces nos vemos, quedamos así, entonces quedamos de reunirnos dentro de 8 días nuevamente para ya ver el diseño de los puntos 3 y 4 de la tarea, pues el 3.0, que son 2 plantas, que son con métodos de sintonización. Es mucho más corto, es mucho más fácil de entender y es mucho más rápido de saber. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay forma de manipular los criterios de diseño. O sea, con sintonía de Ziegler-Nichols no es posible con las herramientas del curso.
Listo, si yo me voy y busco, no sé, papers académicos, artículos científicos sobre sintonización, muy seguramente van a aparecer por allá cosas del tiempo de pico, el tiempo de subida, el tiempo de estabilización, del máximo sobreimpulso, etcétera, pero no es, eso no es Ziegler-Nichols, eso es Ziegler-Nichols modificado, con técnicas nuevas, y no es lo que estamos pidiendo. Entonces, Ziegler-Nichols es ver si funcionó, bien, si no funcionó, decir, ese sistema con Ziegler-Nichols no funciona. Sencillo. Pues hacerle un ajuste que les voy a recomendar, ¿sí? O sea, no es que todo esté perdido al primer, pues que todo esté perdido al primer intento, pero si con los intentos, o sea, si con las recomendaciones que yo les doy dentro de 8 días, muévale esto, ajustele esto, cámbiele esto, no funciona, no funciona. O sea, ahí no hay que pelear con el método, no hay que volver a diseñar, no, simplemente si yo muevo esto con ajuste fino y no me funciona, no funciona. Y simplemente saca conclusiones sobre la no estabilización, porque es un método que es empírico, o sea, no es un método que sea teórico y que esté basado en, como acá, que, o sea, todo esto detrás de todo esto de seleccionar punto uno, la frecuencia máxima, dividirlo por alfa, multiplicarlo por t, y es teórico, o sea, hay un trasfondo teórico en las ecuaciones malucas de comprender, pero Ziegler-Nichols no tiene eso. O sea, Ziegler-Nichols simplemente fueron experimentos y a partir de experimentos sacaron esas reglas de sintonización. Listo. Listo, muchachos. Entonces, dejamos acá. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Durante la semana, se les recomienda entonces trabajarle a compensadores de adelanto y atraso, o si de ganancia les da, pues de ganancia, chévere. Listo. Y o sea, empiecen primero por el de ganancia, porque recuerden que esa ganancia se necesita para los otros dos diseños. O sea, la ganancia del compensador que me lleva a que se cumpla el criterio de error de estado estable se necesita para los otros dos diseños. Entonces, lo primero que hay que hacer es compensar ganancia. Si con compensar ganancia les funciona los otros criterios de diseño, golearon. Si no, métale atraso o métale adelanto. ¿Listo? Empiecen con atraso, que es el más fácil. Si con atraso no les funciona, adelanto. Listo. Y eso, claro, puede sonar, digamos, como, es que este profe, las recomendaciones que da, pues que hagamos todo a ver si funciona. Y así es que se trabaja en ingeniería. O sea, en ingeniería uno primero las soluciones que da son las más sencillas. Si las sencillas funcionan, yo no me voy a complicar con una solución compleja. Si lo sencillo y bien estudiado no funciona, pues me voy a una que sea más compleja. Por eso les recomiendo primero atraso y después adelanto. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, feliz noche, feliz resto de semana. Cualquier cosa con sus tutores o conmigo, y nos vemos entonces dentro de 8 días. Hasta luego, que estén bien entonces. Gracias, tutor. Muy buena noche. Listo, hasta luego.